El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que lo es la cercanía, la cultura del encuentro. El aislamiento no, cercanía sí, cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí. Papa Francisco, encíclica Fratelli Tutti. Estimado hermano José Francisco Flores Gamio, rector de la Universidad La Salle. Maestra María Margarita Marx Bracho, secretaria académica. Doctora Dalia Carolina Jaques Bermudas, coordinadora administrativa. Doctor Gay Bayot, conferencista invitado. Estimados estudiantes de los programas de teología, ciencias religiosas, pastoral catequética, educación preescolar, educación primaria, ciencias de la educación, filosofía y psicología, apreciados docentes, investigadores y colaboradores de la facultad. Sean bienvenidos a esta cátedra prima, como el primer espacio del ciclo escolar que nos permite estar reunidos y en comunidad. Cada inicio representa una nueva oportunidad de acercarnos, de compartir reflexiones sobre los temas que son trascendentes y que nos impactan de manera directa o indirecta. Podríamos seguir hablando nuevamente de la pandemia, de sus impactos en todos los sectores de la sociedad y de los esfuerzos que se han hecho para contenerla y atenderla. Pero creo que una reflexión importante es que tal vez la pandemia solo vino a develar muchos de los problemas que ya padecía previamente nuestro mundo y nuestra sociedad mexicana, y de los que tal vez no habíamos sido muy conscientes por la velocidad vertiginosa que el mundo moderno nos impone. En su más reciente encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos ha regalado un importante listado de temas sobre los que debemos reflexionar si nuestra intención es salir fortalecidos de la actual circunstancia y buscar la construcción de un mundo mejor. El Papa las llama tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Solo mencionaré algunas de ellas. El resurgimiento de nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y hasta agresivos. El olvido por la historia, el pasado y todo lo que nos recuerde lo viejo o antiguo. La apertura al mundo, pero bajo sus doctrinas y mandatos, donde somos concebidos no como seres humanos, sino como productos en una lógica de mercado. La contradicción de que vivimos en un mundo más abierto, globalizado y comunicado, pero al mismo tiempo más solos y aislados. Las nuevas formas de colonización cultural, que entre otros fenómenos logra volver vacías palabras que son trascendentes y vitales para toda sociedad, como son justicia, libertad, democracia y unidad. Esta nueva forma de cultura promueve la desesperanza, el aislamiento y la desconfianza en los otros. Nos olvidamos del mundo que nos rodea y la importancia del cuidado de la casa común. Cuidar la casa es cuidarnos a nosotros mismos. Los derechos humanos que son para los individuos, pero no son universales. Un ejemplo de ellos son las mujeres, los indígenas y los migrantes. Las formas de esclavitud modernas, las guerras, los atentados, las persecuciones, todo lo que atenta contra la dignidad humana. La lista de temas para reflexionar es muy amplia y son motivo de análisis y compromiso para cada uno de nosotros, si queremos que muchas de las escenas de desaliento y tristeza no vuelvan con su misma fuerza pasada la pandemia del COVID-19. Sin embargo, este es también un espacio y un momento de alegría, de esperanza y, como lo abordará nuestro invitado, también de utopía. Hoy celebramos el encuentro con todo su significado y la bienvenida para 92 estudiantes de nuevo ingreso de las generaciones 2021, 2024, 2021, 2025 y 2021, 2026 de los programas de psicología, ciencias religiosas, teología, filosofía, educación preescolar y educación primaria. Deseamos a todos que la universidad sea el sitio donde su interés por el conocimiento los lleve a introducirse al mundo de la ciencia, la tecnología y también del humanismo, donde su ánimo por el saber y la búsqueda de la verdad orienten sus acciones y sus esfuerzos. Por ello, en este inicio del ciclo 2021,
renovamos nuestro compromiso de participar de manera activa en su preparación como profesionales con valor, deseando que aprovechen los programas formativos que ofrecen las distintas áreas y coordinaciones de la universidad, tanto de la Vicerrectoría Académica como de la Vicerrectoría de Investigación y de la Vicerrectoría de Bienestar y Formación. Por último, los invito a compartir la idea de que con el esfuerzo conjunto de profesionales de las licenciaturas vinculadas a las humanidades y las ciencias sociales, construyamos un mundo mejor, más humano, más solidario, más justo y más fraterno. Muchas gracias, Indivisa Manem. Gracias al maestro Francisco Alejandro Enríquez Torres. La primera actividad del nuevo curso es una conferencia magistral o cátedra prima impartida a la comunidad universitaria por un personaje notable que aborda un tema de interés general. Tenemos el honor de iniciar las actividades académicas del ciclo septiembre 2021, enero 2022, con la presentación de la cátedra prima a cargo del doctor Guy Bajois, intitulada Por la Unión de las Izquierdas Sociales y Políticas, Manifiesto para un Movimiento Social Cívico Mundial. Solicito a la estudiante Alessandra Huergo, presidenta del Consejo Local de Alumnos, dé lectura a una breve síntesis de la trayectoria profesional del doctor Guy Bajois. Guy Bajois nace en Maine-Brabant, Bélgica, el 22 de abril de 1937. Ingeniero comercial, 1959. Licenciado en Sociología en 1971 y doctor en Sociología en 1978. Sus profesionales destacan como director del Servicio de Presupuesto y de Finanzas de la UCL de 1961 a 1970. Fundador y director de la Secretaría del Tercer Mundo de la UCL de 1967 a 1984. Investigador en Sociología de 1971 al presente 2021. Profesor asociado de la Universidad de Lyon de 1982 a 1987. Profesor invitado de Sociología del Desarrollo en la IUDC, Instituto Universitario de Cooperación y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Unidad de Antropología y de Sociología en el Instituto de Estudios de Desarrollo y la Facultad Abierta de Política Económica y Social de la Universidad Católica de Lubón, de 1987 a 2002. Presidente del Centro Tricontinental, Nouvon-l'Union, y profesor emérito de la UCL desde octubre del 2002. Como temas de investigación tiene teoría en sociología, teorías del desarrollo del cambio social y cultural, de la acción colectiva y de los movimientos sociales, de las relaciones sociales, del sujeto individual, de los modelos culturales y de la historia. Problemáticas del desarrollo, primero del mundo árabe y después de América Latina. Formación de actores colectivos y de movimientos sociales. El cambio cultural analizado a través de los jóvenes, la problemática de los empleos del sector no mercantil, la cuestión del empleo y del trabajo, la política social y la problemática del desarrollo regional. Socioanálisis del individuo, sociología de la historia, los modelos culturales constitutivos de la cultura de Europa Occidental, desde la Grecia antigua hasta nuestros días. Entre sus principales publicaciones destacan, en 2001, La Volume Fus à défi de la mondialización y Le défi de la globalización, publicación de la Faculté de Ciencias Économiques, Sociales et Politiques. En 2003, Le changement social, analyse du changement social et culturel dans les sociétés contemporaines, Paris, Armand Collin. En 2010, Socioanalyse de Ration Zaghi, étude sur la liberté du sujet en lecture, Québec, Presse de l'Université de Laval. En 2010, Pour une sociologie de combat, Fribourg, Académique Presse. En 2012, El nuevo malestar en la cultura, México, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. En 2013, con Hugo José Suárez y Verónica Zubillaga, La Sociedad de la Incertidumbre, México, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. En 2013, L'individu, sujet de lui-même, Version sociale analysée de la relation sociale, Paris. 2015, Le modèle culturel de l'Europe occidentale, volume 1, Le modèle culturel critique de la cité requée.
En 2015, la motion de sociologie, version théorie sociologique générale, Louvain-la-Neuve Académie. En 2016, articles publiés sur les idées de Sartre. Pourquoi a-t-il des attentes terroristes d'une Europe occidentale? Qu'est-ce qu'un bon gouvernement? La logique du capitalisme néolibéral. Soyons du gauche, ici maintenant d'urgence. En 2017, le modèle culturel de l'Europe occidentale, volume 3, le modèle culturel aristocratique de la Rome antique. Louvain-la-Neuve Académie. En 2020, le modèle culturel de l'Europe occidentale, volume 3, le modèle culturel chacun de la France médiévale. En 2021, le capitalisme néolibéral, comment il fonctionne et comment le combattre. Et en 2021, le modèle culturel de l'Europe occidentale, volume 4, le modèle culturel progressiste de la nation moderne, en préparation. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Valois. Le cedo la palabra. Gracias. Gracias. Si me dan una hora, me parece bien. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo sobre eso? Bien. Primero, quiero agradecer, ya lo hice más o menos, pero quiero agradecer a las autoridades de la facultad, en particular, por supuesto, su director, el señor Francisco Alejandro Enríquez Torres. También volver a agradecer a mi amigo Ramsés Sánchez, porque fue él que fue al origen de esta invitación. Y después la coordinadora administrativa, la doctora Dalia Jaques, porque me ayudó en un montón de pequeñas cosas, pero que son terriblemente importantes para saber en qué vamos y cómo lo hacemos. Es importante que haga eso. También agradezco a la estudiante que acaba de presentarme, porque hizo una presentación más completa, que casi había cosas que yo había olvidado en todo eso, por la edad. Pero gracias entonces a todos y a todas. Es un gran honor para mí poder hacer una conferencia en este cuadro que parece muy tradicional por su respeto de las tradiciones, su seriedad, su carácter oficial. Me gustó el carácter oficial de esto. Ya, ok. Entonces ahora comienzo y voy a meter mi cronómetro para no bueno, parece que no quiere, no importa. Bien, yo tengo 5 puntos. El primero, el título es de eso que voy a hablar, ¿sí? Del manifiesto para un movimiento social, cívico y mundial. Eso sí, pero para llegar a esto hay que analizar otros puntos anteriores para comprender cómo llegamos a esta conclusión. El primer punto es esta idea que el mundo anda muy mal. Francamente, yo cada noche, cuando yo miro un informativo a la televisión, me da cada vez más ganas de llorar, porque yo me digo, ¿cómo es posible? Yo sigo perteneciendo a esta humanidad donde tantas cosas no van. Yo soy sociólogo del desarrollo, primer punto. Soy sociólogo del desarrollo desde 1966. Y me acuerdo que en ese tiempo yo hacía la comparación entre los 10 países más ricos del mundo y los 10 países menos ricos del mundo, y que la diferencia era de 1 a 45, es decir, que el PIB, el Producto Interno Bruto por cabeza, era 45 veces más grande en los países más ricos. Yo hice hace poco la misma comparación entre los países más ricos y los más pobres, y era de 1 a 43. Así que prácticamente no ha cambiado nada, a pesar de 70 años, 7 décadas de desarrollo, supuestamente. Es terrible.
Claro que todo el mundo era mucho menos rico antes. La gente es más rico hoy. Sí, el mundo es más rico, mucho más. Pero la desigualdad entre los más ricos y los más pobres es igual de 1 por 43, 4, 5 por ahí. 2, la naturaleza está en peligro y nadie parece tomar eso en cuenta. Están hablando mucho de eso, mucho. Se habla en todos, hace muchas reuniones internacionales y todo esto, pero el mundo, la naturaleza está en peligro y pone en peligro la supervivencia de la humanidad. Es grave, está grave. Yo tengo hijo, nieto y bisnieto. Y yo tengo la impresión que yo los voy a dejar en un mundo incierto, por lo menos. 3, lo que me parece terrible también es que la gente está harta de este mundo en este momento. Hay muchos lugares del mundo donde hay rebeldía que estallan. Estoy hablando desde los años 2000, incluso antes, pero siempre hubo, pero ahora se están acumulando. En la primavera árabes, los países africanos, en particular los del Sahel, los países de Asia, Birmania, Hong Kong, los países árabes, también como Argelia o otros países en este momento, Irak, bueno, sin hablar del Afganistán, por supuesto que todo el mundo lo sabe. También rebeldía hay en América Latina, hay en Chile, en Ecuador, en Brasil. Es impresionante la cantidad de lugares donde la gente está harta de que este mundo no funciona como debería, de que algo no funciona. Hay algo podrido en el reinado de Dinamarca, decía Shakespeare en su tiempo. Hay algo podrido, algo que no funciona. 4, el terrorismo envenena la vida de muchos pueblos en varias regiones y ahí en todas partes, casi prácticamente en todas partes en el mundo. 5, la democracia política no funciona y además está amenazada por la subida, la vuelta de la extrema derecha, como si la humanidad no tendría memoria de lo que ha podido pasar en los años entre 40 y 45 para no subir tan lejos, pero siempre ha sido así. 6, las migraciones. ¿Cómo puede ser que en el mundo en el cual viven hay gente que se sube en un barquito de plástico inflado y que cruza el mar Mediterráneo para venir en Europa, en España, en Italia, en Grecia, en Turquía? ¿Cómo es posible soportar esto? 8, se me olvidó uno importante, es que los hombres, machos como siempre, siguen dominando a las mujeres en el mundo entero, no solamente en Afganistán, pero también en otras partes. Menos que antes, es verdad, pero igual es así. Y finalmente viene la pandemia, como si no fuera suficiente, viene la pandemia para añadir un punto suplementario y además parece que se va a quedar. Eso es lo peor, a pesar de las vacunas y de todo eso. Este virus muy inteligente muta y muta. Hay muchas cosas que mutan, lo vamos a ver ahora. Entonces, el mundo anda mal, eso me parece indiscutible, me parece imposible negar esta cosa, es así. Bien, entonces, segundo punto y segunda lámina, hubo cambios significativos que se han producido desde un medio siglo más o menos. Y yo me preguntaba si algunos de estos cambios no podrían permitirnos de comprender, de explicar tantas enfermedades. Y de estos cambios hay 2 que me parecen bien fundamentales, bien importantes y que necesitan un poco de explicación. 2 mutaciones fundamentales. La primera es la mutación del capitalismo, es decir, el paso del capitalismo industrial nacional proteccionista de los años, digamos, de la
después de la Segunda Guerra Mundial, incluso ya desde un poco antes, con el New Deal en los Estados Unidos, y a partir de ahí se expandió en Europa occidental. Y a partir de ahí hemos inventado un nuevo modo de producción capitalista, el modo industrial, nacional, proteccionista. Y era el tiempo del capitalismo de bienestar social. Yo sé que en América Latina este capitalismo llegó quizás un poco más en México justamente y también en otros países de América del Sur, pero no en pocos lugares. Pero llegó. Y de eso, a partir de los años 73, 74, 75, por ahí, hubo un cambio fundamental que comenzó y que fue el paso a un capitalismo neoliberal, competitivista, mundializado y completamente desregulado, no completamente, y en gran parte desregulado. Esto me parece muy importante entender la lógica de funcionamiento de este capitalismo industrial, porque eso me permite explicar algunos de estos cambios que he recordado en el punto precedente. Estamos en un mundo donde caracterizado por una tremenda competencia por la innovación tecnológica. La cantidad de innovación tecnológica desde los 50 últimos años es enorme en muchos lugares, no solamente en informática y robótica y inteligencia artificial, biología, intervención sobre la vida. Entonces, esta tremenda competencia tuvo como efecto el fin de las barreras arancelarias que caracterizaba el mundo anterior, el fin del proteccionismo, el fin de las barreras arancelarias. Y con eso, con la desaparición de estas barreras, la inauguración verdaderamente o la reinauguración del liberalismo, la vuelta del liberalismo del siglo XIX y el nuevo neoliberalismo del siglo XX, a partir de los años 75, digamos, por ahí. Y poco a poco se ha ido instalando este capitalismo desordenado, mundializado, internacionalizado. Quiero insistir sobre un punto, es que no es solamente un régimen económico. El neoliberalismo del cual estamos hablando es un régimen, es un modelo de sociedad completo, donde no solamente cambió la economía, cambió las relaciones entre las clases sociales, tuvo como efecto de precipitar el declive del movimiento obrero, por ejemplo, y cambió a otro mundo, pero que es un mundo donde el orden internacional ya no es el mismo, no son los bloques del este y del oeste, son organizaciones internacionales que gobiernan el mundo ahora. Tampoco funcionan de la misma manera los estados nacionales, donde el neoliberalismo entró, se hizo un montón de cómplices en el mundo de la política interna y nos impuso una serie de transformaciones importantes, entre otras cosas, la famosa austeridad presupuestaria, donde los estados ya no tienen dinero para todo lo que era política pública y política social y política cultural. Entonces es un neoliberalismo que también toca directamente la política interna de los estados nacionales y su concepción del contrato social y de la política social y cultural y pública. Y también eso tuvo como efecto, yo diría, una ola de individualismo, donde las personas donde los individuos que hay que socializar para que puedan vivir en un mundo como este, estos individuos son, como yo los llamo, individuos CCC, es decir, consumidores, competidores y conectados sobre el web e internet 24 horas sobre 24, delante con la nariz pegada a alguna pantalla. Es decir, ahí, este mundo ahí es un sistema lógico
lógica que se reproduce. El cambio tecnológico provoca un cambio económico, que provoca un cambio de política internacional, que provoca un cambio de política interna, que provoca un cambio del contrato social, que provoca un cambio de la socialización de los individuos y que fabrica precisamente estos individuos que necesita para fomentar, aumentar, promover la competencia tecnológica y de la innovación tecnológica, que hace que da una vuelta. Es un mundo envuelto, es un sistema general. Esto es primera forma de cambio. La segunda es que en el mismo tiempo que el capitalismo mutó, cambió, hubo también una mutación del modelo cultural, a partir ya de antes, a partir de los años 60, sobre todo 65. Ahí aparecen cambios y movimientos culturales importantes en los países desarrollados principalmente, industrializados, pero también se van difundiendo en el mundo entero. Y yo creo que lo que es importante es dar un nombre a esto. Hemos pasado de un modelo cultural de la modernidad progresista, de la primera modernidad, a otro modelo cultural de la segunda modernidad, que es un modelo cultural subjetivista. Yo voy a explicar en qué consiste estos modelos culturales, porque es muy importante para comprender todos los problemas por los cuales yo he comenzado. Un modelo cultural es una concepción utópica de la vida buena, para decirlo de manera corta. Es una concepción de la vida buena, es decir, de lo que los individuos tienen que hacer, pensar, sentir, decir, creer, si quieren ser considerados como llevando una vida buena. Un modelo cultural es así. El modelo cultural cristiano fue, ustedes han oído que yo he trabajado mucho sobre los modelos culturales europeos, desde la Grecia antigua, la Roma antigua, el modelo de la Edad Media. Ahora estoy terminando sobre el modelo de la primera modernidad y también sobre el modelo de la segunda. He escrito antes, por ahí he comenzado, además. Es importante entender que antes del tiempo donde yo tenía 20 años, en el tiempo de mi padre, en el tiempo de mi abuelo, la gente creía en principios de sentido, principios éticos de sentido, que daba sentido a su vida. Creían en, no voy a ser muy breve porque podría ser muy largo sobre eso también, pero creían en qué. Creían en el progreso, en la razón, en la democracia representativa, en la igualdad, en la nación, en el deber, que son principios básicos de sentido, que convertido, transformado en principios concretos, se llaman valores, se llaman normas, reglas de vida, y que son fundamentados en un modelo cultural que yo llamo modelo del progreso. Porque era el tiempo donde el progreso era visiblemente el principio de sentido mayor, el más importante. Estábamos en los años de la primera modernidad, fin del siglo XIX, todo el siglo XIX, pero sobre todo el final, y después el siglo XX, los dos primeros tercios del siglo XX. Y ahí de repente eso cambia, eso entra en crisis. Podemos hablar mucho sobre la crisis de este modelo cultural, pero es importante llegar a constatar simplemente que cuando uno estudia los valores que hoy en día son los valores dominantes en el mundo de hoy, uno constata simplemente que no es que la gente no cree más en el progreso, pero tiene desconfianza del progreso. El progreso no siempre es bueno.
Desconfianza también en la razón. Desconfianza en la democracia representativa. Crisis de la democracia representativa. Desconfianza en la nación también. En el nacionalismo. Desconfianza en la igualdad. ¿Qué igualdad tenemos en este momento? No creen mucho más en el deber tampoco. ¿En qué creen entonces? Porque muchos de los adultos dicen que los jóvenes de hoy no tienen valor, lo que es un error grave, gravísimo. Tienen valores, pero distintos, otros valores. ¿En qué creen hoy? ¿Qué es la utopía que está detrás, que está difundida en este momento como modelo cultural dominante, reinante en el mundo de hoy? No, quizás no en el mundo entero, pero en una gran parte del mundo de este momento. Creen más que antes en la ética. Por ejemplo, se han fijado que para hacer una investigación de cualquier tipo hay que pedir el permiso a un comité de ética, un comité ético para poder hacer una investigación en biología o en sociología. Yo tuve que pedir permiso para eso. En la ética. En la ecología, por supuesto, el problema, la conciencia ecológica se despertó a partir de los años 80, 82. Uno se dio cuenta que, a pesar de que no hacen nada, hacen poco para resolver el problema, pero el problema está ahí lleno. Es decir, estamos plenamente conscientes que la humanidad está en peligro porque la Tierra está en peligro. La democracia que tiene que ser directa en este momento, la democracia representativa, parlamentaria, ya en pocos lugares del mundo la gente cree en eso, salvo los que nunca creyeron en la democracia, pero en los que creían en la democracia parlamentaria y representativa, hoy ya no la creen. El caso de Chile, por ejemplo, es absolutamente típico en eso. Ya no creen en esta democracia. Quieren una democracia directa. Ya no creen tampoco en la igualdad, sino más bien en la equidad. Y finalmente, lo que resumen todo esto es que creen en un individuo que, sin ser individualista, es un individuo que tiene que ser, para tener una vida buena, lo que tiene que hacer este individuo es ser sujeto de sí mismo. Es el título de uno de los libros que ha sido citado, que yo escribí en 2013. El individuo tiene que ser sujeto de sí mismo y actor autónomo de su existencia personal. Esta frase, que yo he repetido 50 veces o 100 veces o 1000 veces, no sé, hoy, para tener una vida buena, un individuo, principalmente en los países europeos o en los países norteamericanos, pero también en el mundo, poco a poco en el mundo entero, se va difundiendo esta idea que para tener una vida buena, cada uno tiene que arreglarse para sí mismo, siendo un individuo sujeto de su propia existencia, sujeto de sí mismo y actor responsable y autónomo de su propia existencia. Este cambio es terrible. Ahora, vengo ahora con lo más importante, es que estos dos cambios, el cambio del capitalismo, es decir, la generalización del modelo neoliberal, y de otra parte, la generalización en curso de un modelo cultural subjetivista, estos dos cambios son profundamente contradictorios. Profundamente contradictorios. Leo lo que ustedes ven allí, la mutación cultural despierta expectativa, esperanza de vida y expectativa de un mundo mejor, pero la mutación del capitalismo quita a los pueblos y a los estados los recursos que necesitarían para mejorar sus condiciones materiales, social y cultural de vida. Yo doy el ejemplo siempre el mismo, porque en Chile es vital en este momento. ¿Cuánta gente cree en este momento que para tener una vida buena tiene que tener un diploma universitario?
cuánta gente se sacrifica para tener un diploma universitario. Paga, le cuesta esfuerzo, le cuesta dinero, su familia se endeuda y después tienen un diploma universitario y no encuentran trabajo, difícilmente. O encuentran un trabajo que no está a la altura de sus esperanzas, porque está mal pagado, o porque está sin ningún interés, ninguna forma de creatividad. Y justamente la cultura les hace esperar un trabajo que les daría la posibilidad de ser sí mismo, de desarrollar su capacidad, su competencia, y en la realidad, cuando llegan sobre el mercado del trabajo, lo que encuentran es que tienen que tomar un metro todos los días en la mañana para cruzar una ciudad durante 1 hora y media para llegar a su trabajo. ¿Para hacer qué? Para hacer qué? Bueno, para hacer un montón de cosas que no son necesariamente interesantes. Entonces, yo me digo, ¿cómo? Punto 3, esta vez, la lámina 3 en este momento me convendría bien. ¿Qué es lo que todo esto podría explicar? ¿Qué es lo que podrían explicar estas dos mutaciones en los problemas por los cuales he comenzado? Los 8 problemas que he citado al principio. Claramente, la mutación cultural provoca una enorme frustración relativa que explica la violencia, el terrorismo, la rebeldía y también desórdenes mentales como anomía, suicidio, explosión de rabia. ¿Cómo pueden explicar que un ser normal agarra un fusil, va a su escuela y en su facultad y mata a sus profesores y a sus alumnos, y eso es común en los Estados Unidos? ¿Cómo se puede explicar una semejante estupidez, semejante barbaridad? No es comprensible. Y sin embargo, eso existe. Creo que una buena parte de la violencia, una buena parte de las rebeldías, incluso el estallido del 18 de octubre de 2019 en Chile, por ejemplo, el movimiento 18O en Chile, se explica bastante por esta frustración. ¿Cuánta gente han esperado, han creído que iba a ser mejor el mundo, que iban a tener pensión, que iban a tener trabajo, que iban a tener salario, que iban a tener, bueno, sí, y que después se encuentran con prácticamente como antes, pero en un mundo que sigue llamándoles a ser sujeto, individuo, sujeto y de sí mismo y actor autónomo de su propia existencia, lo que es prácticamente imposible. Por lo tanto, yo creo que muchas violencias del mundo de hoy se explican de esta manera. La otra, la mutación del capitalismo, provocó una exacerbación enorme de la competencia. No sé si se dan cuenta de lo que es la lógica de la competencia. La lógica de la competencia es muy buena en el deporte. Selecciona efectivamente los mejores, los que corren más rápido que los otros, y invitan a la gente a hacer performance cada vez mayor, a saltar más alto y a correr más rápido. Pero una vez que uno aplica la misma regla de la competencia a las relaciones entre empresas económicas, una vez que uno sigue, vuelve a contar con la mano invisible del mercado de Adam Smith, que explicaba que no era necesario preocuparse del interés general, porque el interés general la va a hacer la mano invisible del mercado. Que la gente se ocupe de sus intereses particulares, privados, y que sean competidor, grandes competidores, mejor competidor que los otros. No sé a qué va el mundo, pero lo que es escrito ahí en este punto 2 puede ser terriblemente severo, pero es así. El mundo de la competencia invita a cada uno de sus miembros a ser competitivo. A ser competitivo, es decir, a reducir sus costos de producción. Y para reducir sus costos de producción, ¿qué es lo que tienen que hacer? Explotar y precarizar a los trabajadores, manipular las necesidades de consumo de la gente, endeudarlos y engañarlos, envenenándoles si es necesario.
contaminando y destruyendo el medio ambiente, tirando los productos, la polución al agua, discriminando a las mujeres y a los pueblos originarios en muchas partes del mundo, engañar al Estado, no pagando impuestos, poniendo su dinero en paraísos fiscales, etc. Y finalmente, colaboran también con inversionistas extranjeros que vienen en su país a explotar recursos que deberían ser, que no pueden, que pertenecen al bien común de la humanidad, al bien común del pueblo de este país, y que no pueden ser así explotada para que los beneficios se vayan en otros países dejando la pobreza y la miseria en el país de origen. Y además, y no es el menor de todos, no se preocupan mucho de los derechos humanos. Pueden hacer trabajar costureras por un salario de miseria en un edificio que va a caer y que se cae sobre ellas y que hace 80 o 150 muertas. Eso es posible. Eso es cómo funciona. Ahora, yo no digo, diciendo eso, no estoy diciendo que son gente mala. Yo digo que son gente que tienen que obedecer a la lógica de la competencia, porque si no obedecen a la lógica de la competencia, los otros los van a eliminar del mercado y no van a poder ganar más su vida ni la vida de sus trabajadores. Entonces, no estoy diciendo que son malos o buenos. Además, las otras clases dominantes en el mundo no fueron tampoco ni malas ni buenas. Obedecieron a una concepción de las relaciones económicas, a un modo de producción, a un sistema de relaciones entre clases sociales. Obedecieron a esto. Pero estoy diciendo que la lógica de la competencia en este momento produce un montón de efectos perversos que tienen como efecto mantener el subdesarrollo, en todo caso, maltratar la naturaleza, aumentar la desigualdad, aumentar y obligar la migración sur-norte. La gente tiene, y México lo sabe muy bien, la gente tiene que huir de Honduras para pasar México y tratar de entrar en los Estados Unidos. Y eso a pesar de los muros, a pesar del agua, a pesar de todo los obstáculos que pueden enderecer sobre su camino. Todo eso también favoriza la crisis de la democracia. Entonces, yo creo que de los 8 problemas que yo he citado cuando hablaba de el mundo anda mal, esto se explica por las dos mutaciones, pero sobre todo por la contradicción entre las dos mutaciones. Eso me parece fundamental retener eso. Hay dos mutaciones ligadas la una con la otra, es decir, que para justificar sus prácticas concretas, económicas y políticas, necesitan justificaciones ideológicas y culturales, y las producen, son ligadas las dos mutaciones. Pero en el mismo tiempo, eso provoca una serie de daños alrededor de ellos. Y no es porque esa gente es mala, no es una cuestión de juicio ético, es una cuestión de lógica de funcionamiento de un sistema de relación, de lógica de funcionamiento de un sistema relacional. La relación implica que yo hago eso, si no los otros me matan, si no los otros me eliminan. Si no lo hago, no voy a poder prosperar. Entonces, logro justificarme que yo lo hago porque tiene que ser así, porque es así. E igual con eso, ¿en qué llegamos? Llegamos a los 8 problemas por los cuales he comenzado. Yo voy a insistir un poco más sobre la problemática del desarrollo y del subdesarrollo, porque es un poco más digamos, mi especialidad. Desde los años 50, desde la postguerra, se invita a los países del
colonización, excolonias africanas y asiáticas, pero también los países latinoamericanos, a entrar en la década del desarrollo. Y las teorías del desarrollo que han sido propuestas a los países del sur han sido teorías que han funcionado relativamente bien en los países del norte. Es decir, los caminos de la modernización y la industrialización que han sido comprobados como válidos para realizar el desarrollo efectivo de ciertos países del norte. El camino liberal de la Inglaterra, de la Gran Bretaña, entre fin del siglo XIX, segunda mitad del XIX y el resto del año 2000. El modelo liberal de la Gran Bretaña, el modelo nacionalista de Alemania, con todas sus consecuencias, las guerras de 14-18 y la guerra de 40-45, y un totalitarismo que ya era el de Bismarck y que fue retomado y exacerbado por Hitler, el otro camino, el camino nacionalista. Un tercer camino fue el camino socialdemócrata. He trabajado y analizado mucho el modelo sueco, el modelo socialdemócrata, que es un acuerdo entre patrones y obreros para darse un Estado que sea un Estado que mejore las condiciones materiales y sociales de vida de la gente. Y después el otro modelo staliniano, comunista, leninista, del modelo que fue aplicado por Rusia, sobre el cual estoy trabajando en este momento. Entonces, estos caminos del desarrollo fueron rechazados por muchos países del sur, porque ninguno de estos países, ninguno de estos modelos corresponde a la cultura y al pasado, a la historia, a la memoria de estos pueblos. Es por eso, además, que se ve que apareció, en particular en América Latina, todo el modelo del buen vivir, la vuelta a una otra manera de hacer el desarrollo, un desarrollo inventado por cada uno. Entonces, con todo esto, llegué a preguntarme, finalmente, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué es el modelo? Si ninguno de estos modelos funciona en los países del sur, si igual están a 1/43 la relación entre el PIB de los más pobres y el de los más ricos, ¿cómo podemos hacer? Es aquí donde necesitaríamos la lámina siguiente. Enfin, veamos, sí. Perdón, volvemos un momento atrás, si posible. Sí, no, la definición es importante. El desarrollo sería para mí la capacidad de una colectividad humana de resolver los 7 problemas vitales de su vida común, a pesar de las contradicciones y de los conflictos entre los intereses divergentes de sus actores dominante y dominado. De eso vamos a hablar en el punto 4. En el punto 4 vamos a hablar de eso y presentar sobre todo los conflictos entre las interpretaciones opuestas de las clases dominadas, de los grupos sociales dominante y dominado, no solamente de las clases, que sería reducir el problema a un problema económico. Y eso no es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es ver cómo los dominados y los dominantes en cada uno de estos, campos relacionales se interpretan de manera distinta el problema vital que tienen que resolver. Ahí, ahora quisiera la lámina siguiente, por favor. Ya, muy bien. Veamos por columna. La primera columna roja. Parto de la idea que para desarrollar un país hay que perseguir, hay que realizar concretamente 7 valores. 7 porque 7, no sé si mañana encuentro una octava, yo la voy a añadir, pero por el momento no tengo. 1, el bienestar económico.
el desarrollo sí es un problema de bienestar económico. Es mejor tener una buena vida material, tener una casa y tener médico y tener educación y tener, bueno, una buena vida, un bienestar económico fundamental. Dos, el desarrollo me parece inconcebible sin paz. La paz es un elemento fundamental. La guerra o la guerra civil es algo inaceptable que impide totalmente realizar un verdadero desarrollo. Pero también contra el imperialismo hay que luchar en nombre de la autonomía nacional y de la independencia de los pueblos. No puede ser que los recursos de un país se vayan en otro, sean robados, sean pillados, sean destruidos por otro país, por el imperialismo de otro. Tercer problema, la precaución ecológica. Es indispensable un desarrollo que sea respetuoso de la naturaleza, es fundamental. Cuatro, la democracia política, sí. Es un valor moderno, sí, es verdad, pero no necesariamente hablo de la democracia representativa y parlamentaria. Puede ser una democracia mucho más imaginativa, creativa y que permite una verdadera participación del conjunto de los ciudadanos de un país. 5, el contrato social. Tengo que explicar un poquito. El contrato social es un conjunto de mecanismos que permiten la coexistencia pacífica interna adentro de cada país, adentro de cada uno. México sabe lo que es dificultades de contrato social. Hay países peores. Haití es ingobernable por falta de capacidad de instituir un contrato social. Colombia está más o menos en la misma situación. Instituir la coexistencia pacífica a través de mecanismos de negociación que permiten encontrar cómo coexistir con intereses divergentes, haciendo relativas compromisos y relativas concesiones los unos a los otros. Eso es un valor fundamental, porque sin paz interna es imposible hacer desarrollo. Y sin contrato social, es decir, es imposible hacer desarrollo. Sexto problema, la integración social. Cada habitante de un país, yo digo habitante y no solamente ciudadano, porque ahora que se mezclan por las migraciones, cada habitante de un país, el Estado de este país tiene que darles los recursos necesarios para que pueda vivir dignamente. Otra palabra terriblemente importante que yo saco también del movimiento chileno del 18 de octubre, hasta que la dignidad sea costumbre. Es una gran palabra. Hasta que la dignidad sea costumbre. Y la dignidad es ¿qué? Es tener educación, salud, jubilación, familia, amor, recíproca, es un montón de muy buenas cosas. Un montón de muy buenas cosas. Y la integración social, ser integrado, es tener los recursos necesarios para cumplir con sus roles sociales. Eso es ser integrado. Yo tengo roles sociales, yo tengo la capacidad de cumplirlos porque la colectividad me da los recursos para que yo pueda hacerlo. Y finalmente, el séptimo es un proyecto cultural legítimo. Y yo digo que el proyecto cultural legítimo hoy es que cada individuo debería tener las posibilidades concretas de ser, de poder ser, de tener los recursos para ser sujeto de sí mismo y actor de su propia existencia. Bueno, si yo parto de la idea que el desarrollo es eso, yo podría decir, y me interesaría saber eso un poco más en profundidad, pero yo quiero decir que en todo caso, los romanos supieron hacerlo, los griegos también, la Edad Media también, con otros modelos culturales, los aztecas también, con otros modelos culturales, los incas también, los mayas también. Bueno, ¿por qué ahora no podrían hacerlo con el modelo cultural que es el modelo cultural
legítimo que le da un proyecto cultural a todos, que sea más o menos el mismo. Bueno, ok. Esos serían los 7 problemas vitales de la vida colectiva. Cuidado, otra cosa, yo los llamo vitales, porque si uno de ellos no está resuelto, impide la resolución de algunos otros y eventualmente de todos los otros. Perjudica, en todo caso, la búsqueda de soluciones para los otros problemas. Como es el caso del neoliberalismo hoy. La idea básica de mi intervención es hacer comprender que el neoliberalismo es incompatible con el desarrollo. Es incompatible con el desarrollo porque todo lo que hace está en la segunda columna y no hace nada o casi nada de la tercera. Entonces, veamos las dos columnas de la derecha. Una que es de los dominantes, la primera, es el del medio, y la que está justamente a la derecha por casualidad, que es de la izquierda, es decir, de los pueblos. Veamos esto. Veamos las contradicciones. Para un dominante, desde el punto de vista del bienestar económico, lo que le interesa es que la riqueza económica nacional, el PIB por cabeza, siga creciendo. Eso es lo que le interesa. Y más aún, si sigue creciendo el PIB, es su parte del PIB que le interesa más que todo el resto. Mientras que los dominados lo que les interesa es la repartición de la riqueza material igualitaria, lo más igualitario posible entre las diferentes, las distintas grupos sociales que componen la sociedad y en este caso entre las clases sociales. 2. Lo que interesa a un dominante es que los intercambios comerciales con otros países sean provechosos para él. Le interesa hacer mucho profito, muchas ganancias sobre los intercambios con los otros. Pero lo que interesa a los dominados es que los recursos no renovables no sean agotados. Es que los recursos de la colectividad sirvan para el provecho de su pueblo entero. Hay muchos recursos, el aire, el agua, la tierra, que no pueden ser bienes privados. Yo he trabajado mucho con François Outard, que algunos de ustedes deben conocer, y que lastimosamente se murió ahora. Él tiene una concepción que me pareció muy buena, que es que tenemos que defender los bienes comunes de la humanidad. Los bienes comunes de la humanidad es también el aire, es también la tierra, es también el agua y es también un montón de otra cosa. Y el bien común de todos los chilenos sería el cobre. El bien común bueno, la naturaleza dejó cobre en Chile por casualidad. Bueno, la naturaleza también dejó árboles en el bosque de Amazonia, en la forêt, no sé cómo se dice forêt. La selva amazonia. Tengo aquí mi mujer que es chilena y que sabe el español mucho mejor que yo. Entonces, estos bienes comunes, el pulmón amazónico es un bien común de la humanidad y no se puede disponer así. Este señor, que prefiero no recordarme su nombre, Bolsonaro se llama así, no, debe ser eso. Bueno, eso es el segundo punto. Ven que hay una contradicción entre los dos. Uno no puede cuidar la humanidad, cuidar los bienes comunes, cuidar hacer que el pueblo pueda aprovecharse de los recursos que la naturaleza puso en su territorio, si uno quiere hacer intercambios comerciales y librar estos bienes al imperialismo. Tercer punto, los recursos naturales quieren explotarlo como sea, incluso si hay que hacer un hoyo en un glaciar y destruir el glaciar y secar toda una región para ir a buscar el oro que la naturaleza puso debajo del glaciar. El pueblo, los dominados, lo que quieren es que los recursos no renovables no sean agotados y que la naturaleza sea protegida. Y quieren vivir en un lugar donde no hay un huracán que cruza su país 3 o 4 veces por año.
La democracia política, lo que interesa al dominante es que sea firmemente mantenido, firmemente, muy firmemente. Incluso si hay que disparar, disparar con perdigones, sí, pero también en Birmania dispararon con balas reales y mataron 700 personas, o 7.000, no sé, no me acuerdo, pero igual. El orden tiene que ser mantenido, sí, de acuerdo, pero no de cualquier manera. No de cualquier manera. Tiene que ser garantizado el derecho de los ciudadanos a una democracia política real, es decir, el derecho de elegir sus dirigentes, de controlarlos, de criticarlos y de cambiarlos. Esto es mi definición de la democracia real, el derecho de participar realmente a la democracia eligiendo, criticando, controlando y cambiando los dirigentes si es necesario. Sobre el contrato social, la coexistencia pacífica interna tiene que ser asegurada a como de lugar para los dominantes. Para los otros, la democracia tiene que ser social también. Tiene que haber control de los trabajadores sobre las empresas. Tiene que, o sobre, por lo menos sobre una participación democrática de los trabajadores de las empresas y de todas las organizaciones a la dirección de la organización. No sé si, como piensan ustedes, que podría aplicar esta norma al funcionamiento de una universidad. Después, la integración social. Los miembros los dominantes lo que quieren es que los miembros de la colectividad sean bien socializados. ¿Pero qué es bien socializar? Es fabricar los individuos que les conviene. Por ejemplo, los neoliberales les interesa que las escuelas fabrican consumidores, competidores conectados sobre el web. Los individuos es ese. Ok. Y no. Cada uno tiene que disponer de los recursos que necesita para cumplir sus roles sociales. Eso es lo que quieren los dominados. Y finalmente, el proyecto cultural, lo que les interesa a los dominantes es su interpretación ideológica del modelo cultural subjetivista, lo que yo acabo de decir, sí. Y los otros lo que les interesa es exactamente también lo contrario, es decir, la posibilidad de tener los recursos para realizarse como individuo singular en el mundo en el cual están viviendo. Con eso creo que no he terminado, pero estoy casi terminando. Lo que quiero hacer bien comprender es que para resolver los problemas vitales de la vida colectiva planteados en la columna 1, hay que de alguna manera encontrar una solución para resolver los conflictos y las contradicciones entre los dominados y los dominantes sobre estos 6 puntos. Por lo tanto, los puntos que ya están nombrados en la columna de derecha, la columna que figura en la derecha en el cuadro, van a ser las apuestas en nombre de las cuales el movimiento social cívico tendría que luchar, y esto en el mundo entero. Ahora paso al último punto. Una primera remarca, una primera observación, no es una observación, es una definición. El movimiento obrero se demoró un siglo, por lo menos, antes de ser capaz de imponer. Yo digo de imponer porque si no lo hubieran impuesto a la burguesía el modelo del estado de bienestar social, si no lo hubiera impuesto a la burguesía el modelo del modelo socialdemócrata sueco, si no lo hubieran eliminado la burguesía eventualmente como el modelo comunista, si de alguna manera no hubieran podido imponer a la burguesía el respeto de los enjeux, yo no sé cómo se dice enjeu en español, se dice lo que está en juego, de la columna de derecha del cuadro anterior,
Si no lo hubieran impuesto, no lo hubieran podido conseguir. Lo consiguieron porque lucharon, porque obligaron los gerentes de la economía capitalista, neoliberal y los dirigentes del Estado a cumplir con sus responsabilidades de desarrollar nuestro país, resolviendo las contradicciones entre y realizando los valores que acabamos de mencionar. Me doy cuenta de repente que cada uno de los puntos podría tomar 2 horas para explicar, pero bueno, no importa, si quieren yo puedo explicar más tarde. Entonces, ¿qué sería un movimiento social cívico? ¿Dónde está hacia un movimiento social cívico? Bueno, todo movimiento social es una solidaridad construida entre dominados, nosotros las mujeres, nosotros los obreros, nosotros los mapuches, nosotros los mexicanos, nosotros, que se define un adversario, no un enemigo. No hay que necesariamente eliminarlo, puede ser, depende de cómo resiste, pero si no es necesario eliminar, no hay que eliminar, hay que arreglarse con él, ponerse de acuerdo. Contra ellos pero hay un adversario de todas maneras. Contra ellos y en este caso yo digo que nosotros son los ciudadanos de cada uno de los 7 campos relacionales que son que constituyen los 7 problemas vitales de la vida colectiva. Se me olvidó decir eso, pero son las relaciones económicas, las relaciones internacionales, las relaciones con la naturaleza, la relación política interna, la relación de contrato social y la relación de socialización, más las relaciones culturales propiamente dicho. Es decir, estos 7 puntos que determinan, que definen una apuesta, un enjeu, o algo que hay que reclamar. ¿A quién? A los que dominan cada uno de estos aspectos, desde los dirigentes políticos, los dirigentes de gremios, los dirigentes y por supuesto la clase empresarial, la clase dominante capitalista. Entonces, nosotros los ciudadanos de este país que tenemos derecho de disfrutar del beneficio del desarrollo colectivo e individual, contra ellos, los capitalistas neoliberal competitivista, que se ocupan mucho de sus intereses privados, mucho más que del interés general, y que tienen comportamientos incívicos, que yo he explicado antes, y que se enriquecen escandalosamente mientras quitan al Estado y por lo tanto a nosotros los recursos necesarios para vivir dignamente. Nosotros contra ellos Sí, la siguiente, por favor. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de qué? Eso son las apuestas, los valores o finalidades del desarrollo traducido en reivindicaciones concretas, colectivas e individuales. Colectiva será lo que yo ya dije, el bienestar material para todos, el cuidado de los recursos de la naturaleza y el respeto de las otras especies vivas, la paz y la independencia en la relación de colectividad con las otras, una democracia política directa y participativa, la coexistencia pacífica entre los intereses divergentes, la integración social de todos los miembros y un proyecto legítimo, cultural legítimo. Veamos ahora la siguiente con los bienes individuales. Cada uno debe tener acceso a una educación, una formación general y profesional de calidad, al cuidado de su salud física y mental, pero también tiene que tener una vida digna y necesita para tenerla conseguir un empleo que le garantice un ingreso suficiente para alimentar su familia y él mismo, disponer de una vivienda de una buena calidad y de una jubilación suficiente, tema candente, fantásticamente importante. La jubilación en América Latina es una miseria, en todo caso en Chile, no sé, en otra parte, pero es realmente una miseria. 6. Vivir con un medio ambiental seguro y beneficiar de una seguridad social que lo protege y que lo tiene bien informado.
y después tener también distracción porque es necesario, y finalmente ser respetado por lo que es. El derecho a ser sí mismo, el derecho a elegir sus opiniones, su cultura, sus intereses, su empleo, su pareja, a elegir su vida, a decidir por él mismo, y que nadie, ningún otro, tenga el derecho de impedir que sea así, que al contrario el otro también tiene los mismos derechos. Entonces, mira, creo que con eso he terminado. Voy a resumir brevemente para simplemente subrayar el cordón umbilical. Partimos de del mundo que anda mal por las razones que he dicho. Hemos buscado en las transformaciones cuáles eran las razones por las cuales el mundo andaba mal. Hemos visto en qué estas transformaciones permiten efectivamente explicar por qué es así. Una vez que uno tiene una explicación, uno puede actuar. Entonces, ¿qué es lo que quisiera que retengan? Es la concepción, y que discutan también la concepción que tengo, que les propongo del desarrollo, y la solución que es muy ambiciosa, que probablemente se va a demorar un medio siglo, y quizás un poco, no sé si un medio siglo, porque ahora como vamos muy rápidamente con los recursos que tenemos, que espero que podamos organizar un movimiento social cívico mundial. Se me olvidó el cuarto punto, el cuarto punto, sí, que es la cosa finalmente más original que tengo que decir. Es curioso, es que un movimiento social es un nosotros contra ellos, en nombre de qué, pero también es un cómo lo hacemos. Los obreros lo hacían por la huelga del trabajo. Aquí me parece que es otra cosa que hay que hacer. El movimiento obrero era del mundo anterior, y me parece que sigue participando al mundo actual, por supuesto, pero es solamente un aspecto del problema. Aquí el problema del desarrollo es mucho más amplio. Entonces, yo creo que lo que mantiene vivo el modelo liberal, neoliberal, capitalista neoliberal, es el consumo y la manipulación financiera, la manipulación de las necesidades de consumo y la manipulación del endeudamiento, de los préstamos financieros. Y que por lo tanto, si hay que tocar y poner realmente en peligro y amenazar realmente la clase dominante neoliberal, hay que hacer la huelga del consumo. La huelga del consumo, y utilizar simplemente este método porque es el método eficaz, es el método que va a ser eficaz. Y otra cosa también, la huelga del consumo, pero no es necesario ir a la calle, no es necesario ir a perder un ojo en la calle con un perdigón perdido, no es necesario ser heroicos como han sido los obreros en el siglo XIX y XX para conseguir lo que quieren, con las armas que nos pusieron entre las manos, es decir, esta cosita. Se puede hacer muchas cosas. Se puede ordenar una manifestación de 1 millón de gente en la calle a través de las redes sociales. Y se puede también boicotear una empresa, un banco, o cualquier empresa que no respecta los bienes que las apuestas, los enjeux, los problemas vitales de la vida colectiva. Se puede organizar muy bien. Imagínense si alguien decide hoy o propone hoy a todos los que están descontentos de boicotear tal banco y de retirar su dinero de tal banco y de ponerlo en otra cosa.
en un banco, no sé, ético y sostenible. Bueno, el banco está obligado de tomar en cuenta. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a pedir lo que ya está en curso en este momento, va a pedir al Estado de prohibir el boicot, de prohibir legalmente el boicot, como la burguesía anterior prohibió el sindicalismo. La burguesía anterior prohibió durante varias decenias, no sé, décadas, varias décadas prohibió el sindicalismo, era prohibido, lo ponían en la cárcel. Ahora si boicotean, si boicotean los bancos o los, por supuesto que van a reaccionar y que van a prohibir el boicot. Entonces ahí viene otra arma que tenemos y que es fantástica, es la desobediencia civil. Podemos desobedecer. Y yo creo que con eso, pero organizar eso en todos los países del mundo, o si posible en la mayor parte, la parte mayor de los países del mundo, va a ser muy difícil. Y además, ahí termino con la última frase, para que un movimiento social cívico mundial sea posible, una unión de las izquierdas del mundo, hoy desorientada y desmovilizada, es indispensable. Y cuando yo veo la dificultad que la izquierda, por ejemplo, de Chile se ponga de acuerdo sobre algo, es muy difícil. Siguen con las viejas divisiones de la izquierda entre comunistas, socialistas, socialdemócratas y otros. Entonces, para que un movimiento social sea eficaz, tiene que lograr una unificación, una unión de las izquierdas del mundo. Y es indispensable. Como dice el lema de su propia facultad, el lema de su propia facultad, que es indivisa manent. No lo conocía esta frase, pero es muy bonita y muy linda, muy verdadera. Significa que lo que es unido permanece. Y unir es como el lema de Bélgica, que es algo como la unión hace la fuerza. Es su lema. Y es otra manera de decir el pueblo unido nunca será vencido, ¿no? Es decir, la unión es esto, es lo que permitiría, pero para unir hay que ponerse de acuerdo sobre un análisis de la situación. Tratar de hacer lo que pudo hacer Marx. Es un poco mucho. Pero por eso he llamado esta conferencia manifiesto. La palabra manifiesta no está ahí por casualidad. Manifiesto para un movimiento social, cívico, mundial. Gracias por su atención y por la manera muy agradable con la cual me he sentido recibido, acogido entre medio de ustedes. Entonces, vamos a dar conclusión con estas palabras. En primer lugar, pues es una gran alegría y ha sido un honor haber tenido nuestra alma mater a Monsieur Guy Bajorat, quien nos acaba de regalar con una excelente cátedra prima por la unión de las izquierdas sociales y políticas, manifiesto para un movimiento social cívico mundial. Como bien pudimos apreciar en el desarrollo de su exposición, necesitamos puntos de acuerdo común orientados hacia un desarrollo ético sostenible de las naciones del mundo, en la atención de las 7 apuestas de la vida colectiva, enunciadas como el bienestar económico, la paz y la autonomía nacional, la precaución ecológica, la democracia política, el contrato social, la integración social y el proyecto cultural legítimo. Y cómo los está abordando el neoliberalismo y cómo propone abordarlos desde su visión la izquierda, entendida como la atención a las clases populares, estableciendo principios universales incontestables, como son la atención de las clases populares, la repartición igualitaria de la riqueza,
que los recursos de una colectividad sirvan para el provecho propio del pueblo, el cuidado y la protección de los recursos naturales y garantizar una real democracia política, que se establezca el contrato social con todos, donde todos queden incluidos, la dignidad común a todo ser humano y el reconocimiento de la riqueza cultural propia. Reconocemos de verdad gran riqueza en estos puntos de vista y encontramos felizmente que coinciden con la encíclica Populorum Progressio, publicada el 26 de marzo de 1967 bajo el pontificado del Beato Paulo VI, quien subraya para toda la humanidad esta visión prioritaria del bienestar común, los derechos de todos los pueblos a un desarrollo, la justicia y la solidaridad mundial, señalando en ese entonces al neocolonialismo como una manera moderna de someter unos pueblos a otros y que debía ser cambiado por un nuevo orden mundial. Esta encíclica del Beato Paulo VI actualiza la propia enseñanza del Papa León XIII, quien con su encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891, considerado el primer documento de corte social de la Iglesia para los tiempos modernos, reivindica los derechos irrenunciables de los trabajadores en pos de una justicia social por la dignidad de todas las personas y el recurso para asociarse a defender estos derechos. Como ya lo mencionaba, el sindicalismo. Y a su vez el Papa Francisco, con las encíclicas más recientes, Laudato Si y Fratelli Tutti, nos invita no solo al cuidado de la casa común, que es la tierra, el planeta en el que habitamos, y del destino común de los bienes que alberga, sino que pone de relieve las urgencias sociales del momento, como la justicia social, la atención a los migrantes, que bien nos señalaba, la dignidad de la mujer, y la convivencia pacífica entre todas las maneras de pensar en la humanidad. Celebro tanta riqueza y tantas coincidencias que son bienvenidas, no solo en nuestra Facultad de Humanidades, sino en toda nuestra comunidad universitaria. Son valores que compartimos, especialmente el desarrollo ético y sostenible, promovido por el gran público de la población en la base, sin esperar a que llegue de la clase política, tan desprestigiada ahora en tantas naciones por la incongruencia y la falta de compromiso con sus electores. Ya lo decía, difícil creer en la democracia actualmente. Solo así, resolviendo las situaciones que dan origen a todas las injusticias, se podrá disminuir el flagelo de la violencia que aqueja a todos, pero principalmente a los más pobres. La Salle, en México y en el mundo, ofrece además que la educación en valores que se gesta al interior de nuestras instituciones influya de manera decisiva en el cambio social que todos esperamos y merecemos para una coexistencia pacífica y una fraternidad universal. Monsieur Guy Bajois, je vous remercie au nom de notre communauté universitaire de nous avoir visités de cette manière online qui nous a permis à tous de nous enrichir de votre point de vue si éclairant par son orientation vers les personnes plus nombreuses et vulnérables. Soyez sûrs qu'à notre communauté de la salle, vous trouverez toujours des alliés qui promeuvent la fraternité et la justice par le service. Muchas gracias a todo el personal de la Facultad de Humanidades y a todas las personas que han hecho posible hoy la presencia de Monsieur Guy Bajois en el seno de nuestra casa de estudios. Felicitaciones también a todos los estudiantes con motivo del inicio de este curso. Sigamos pues por el camino de la sensibilización social en favor de la mayoría de las personas, acompañados por nuestra filosofía lasallista, el espíritu de pasión y trascendencia. Porque lo que está unido vuelve a ver el amanecer, indivisa manen.